¿Y si la verdadera batalla ya no tiene retaguardia segura? Imagina despertar en una noche aparentemente tranquila, hasta que el cielo se ilumina con destellos y explosiones sacuden ciudades enteras. Pero esta vez, no se trata de un ataque aislado, ni de una simple demostración de fuerza. Lo que vimos en la noche del 11 de febrero marcó el inicio de algo mucho más grande y peligroso. Bajo el manto de la oscuridad, Rusia lanzó su ofensiva más coordinada hasta ahora. Misiles hipersónicos Kinzhal y enjambres de drones Yeran golpearon bases aéreas, centros ferroviarios y estaciones de energía en simultáneo. Lugares que hasta hace poco se creían a salvo, ahora están en ruinas. Se acabaron las medias tintas. La destrucción es selectiva, quirúrgica, y busca cortar de raíz la capacidad de Ucrania para moverse, defenderse y mantener las luces encendidas. La pregunta clave es, ¿qué significa realmente esta serie de ataques nocturnos y por qué, esta vez, todo es diferente? Porque no estamos viendo solo daños materiales. Estamos presenciando la transformación del campo de batalla en una red donde ninguna infraestructura es realmente segura. Cada noche, cualquier base, cualquier tren, cualquier central eléctrica puede ser el próximo objetivo, y el equilibrio estratégico puede cambiar en cuestión de horas. Si subestimamos el alcance de estos ataques, podríamos no entender cómo están cambiando el curso de la guerra, y lo que eso implica realmente para el futuro de Ucrania. Para entender la magnitud de lo ocurrido, hay que viajar a la noche del 11 de febrero y analizar cada impacto. La noche cayó, y con ella, la calma fue solo una ilusión. A lo largo y ancho de Ucrania, el 11 de febrero se convirtió en una fecha que difícilmente podrá olvidarse. Explosiones simultáneas sacudieron Leópolis, Zaporizhia y Sumi, lugares que hasta hace poco muchos consideraban impenetrables, lejos del primer plano del conflicto. Pero esta noche, todo cambió. No fue un ataque aislado. Rusia lanzó una ofensiva coordinada con 129 drones y misiles, incluyendo los temidos misiles hipersónicos Kinzhal, que cortando la oscuridad como relámpagos, impactaron con precisión quirúrgica en los puntos más vitales de la infraestructura ucraniana. La aviación, la energía y los ferrocarriles, pilares de la resistencia y la vida diaria en Ucrania, fueron alcanzados uno tras otro. La base aérea de Skniwov, cerca de Leópolis, considerada antes un refugio seguro para la defensa aérea, fue alcanzada y destruida. Aviones inutilizados, equipos calcinados y la pista transformada en escombros humeantes. No era solo una cuestión de pérdida de material. Cada explosión desmantelaba también la capacidad de Ucrania para controlar su propio cielo. Los sistemas de comunicación quedaron interrumpidos y la logística militar sufrió un golpe del que costará recuperarse. En Sumi, la estación ferroviaria de Tereshchenskaya fue blanco de los ataques, enviando el mensaje de que ya ni siquiera las rutas de suministro más alejadas están a salvo. Por toda Ucrania, enjambres de drones de ataque, Yeran, Gerbera, Tolmas, buscaron y destruyeron objetivos con una precisión inquietante, burlando defensas y sembrando miedo incluso en la retaguardia. Los vídeos de los incendios y la destrucción circularon rápidamente por redes sociales, alimentando la incertidumbre y el pánico. La sensación de invulnerabilidad, de que aún quedaban zonas seguras, desapareció de golpe. Lo que hasta ayer parecía un conflicto con líneas claras y zonas protegidas, esta noche se transformó en una red donde cada nodo es vulnerable. Nadie puede predecir ahora dónde caerá el próximo golpe. Pero, ¿qué hace tan significativa esta operación y por qué señala un cambio de fase? Cuando la defensa ya no basta, la vulnerabilidad es total. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en Ucrania. Los ataques nocturnos rusos han sobrepasado las capacidades tradicionales de defensa aérea. Aunque muchas veces logran derribar parte de los drones, los objetivos clave igual terminan en ruinas. Bases aéreas, depósitos de combustible, subestaciones eléctricas. Nada parece estar a salvo. Los FPV drones llegan con precisión quirúrgica, localizan el objetivo y lo destruyen como si se tratara de un ejercicio de manual. Cada noche,
Los ucranianos despiertan no solo con el estruendo de explosiones, sino con la amarga certeza de que ya no existen retaguardias seguras. El impacto psicológico es demoledor. Videos de incendios y estructuras destrozadas circulan en las redes, alimentando la sensación de miedo y desorientación. Incluso los avanzados sistemas antiaéreos occidentales, en los que Kiev depositó sus esperanzas, han fallado en proteger los puntos más críticos. Lo más inquietante es que los ataques mantienen su precisión, aun cuando se intenta bloquear las comunicaciones rusas. Esto da pie a inquietantes preguntas sobre métodos de control alternativos y canales de mando independientes que permiten a Rusia operar sin restricciones electrónicas. El mensaje es claro: las reglas han cambiado. La línea del frente ya no está marcada por trincheras, sino que se extiende hasta los lugares más recónditos. Ahora, cualquier punto puede convertirse en blanco. Y mientras el cielo se llena de drones y misiles, otro frente se abre en tierra. Los ferrocarriles ucranianos, arterias vitales para el ejército y la economía, han recibido golpes devastadores. Solo en enero, la destrucción de locomotoras en Konotop y Vorozhva supuso pérdidas que superan los $80 millones. Sin trenes, la logística militar se paraliza. Municiones, combustible, refuerzos, todo se detiene. Cada nuevo ataque no es casualidad, sino parte de una estrategia meticulosa para dejar a Ucrania sin capacidad de respuesta. El propio viceprimer ministro ucraniano lo ha reconocido. El daño a las estaciones ha complicado gravemente el funcionamiento de toda la red. Esta sistematicidad crea una presión continua, una especie de asfixia estratégica. Ucrania se ve obligada a admitir que incluso sus pilares logísticos más sólidos son vulnerables. Si se rompe una sola pieza, toda la resistencia puede venirse abajo. La amenaza no es solo la destrucción, es el riesgo real de quedarse sin capacidad de defensa, de perder la coordinación, de que el país entero quede paralizado. Con cada noche de ataques y cada infraestructura degradada, surge una pregunta inevitable. ¿Cuáles serán las consecuencias inmediatas y a largo plazo para Ucrania ante esta nueva realidad? Cada noche, una nueva línea del frente nace donde menos se espera. La guerra en Ucrania ha roto todos los esquemas tradicionales. El frente no es una línea dibujada en un mapa, sino una red de vulnerabilidades que se extiende mucho más allá del campo de batalla visible. Ahora, los ataques nocturnos coordinados no solo destruyen objetivos militares, sino que reescriben, literalmente, las reglas del conflicto. Imagina el impacto. Una locomotora destrozada no es solo un problema logístico, es un símbolo de cómo la retaguardia se ha vuelto tan expuesta como la primera línea. Cada estación ferroviaria, cada depósito, cada subestación eléctrica se convierte en un posible blanco. Las imágenes de la noche del 11 de febrero, con esas explosiones azules iluminando el cielo de Zaporilla, transmiten una verdad demoledora. Ninguna infraestructura es intocable. Las llamas devorando subestaciones y líneas eléctricas no solo cortan el suministro a las tropas, también siembran miedo e incertidumbre en la población civil. El efecto psicológico es abrumador. Cuando ni siquiera las bases más profundas están a salvo, el mensaje es claro: nadie puede dormir tranquilo. Los soldados sienten cómo la sensación de seguridad se desmorona, y la moral, ya golpeada por meses de combates, se resiente aún más. Entre la población civil, la ansiedad crece. Saber que la luz, la calefacción y el agua pueden desaparecer con un solo ataque genera un ambiente de constante tensión y desprotección. Las pérdidas económicas se acumulan, locomotoras convertidas en chatarra, depósitos inutilizados, millones de dólares en daños que paralizan la logística y la economía. Los trenes, que antes movían tropas y suministros, ahora quedan atrapados o destruidos, rompiendo el flujo de todo el esfuerzo de guerra. La infraestructura que sostenía la resistencia de Ucrania se agrieta bajo la presión sistemática. Pero quizás el mayor peligro no es la destrucción física, sino el agotamiento social y militar al que empujan estos ataques.
Cuando cada noche puede traer un golpe devastador, la fatiga colectiva se acelera. Si la moral y la capacidad logística se erosionan demasiado rápido, Ucrania podría enfrentarse no solo a la pérdida de posiciones, sino al colapso de su resistencia, de su reputación internacional y, en última instancia, de su futuro como Estado funcional. Ante este escenario, la gran pregunta es, ¿existe margen real para la reacción o la adaptación, o acaso el juego estratégico ya cambió para siempre? Las reglas han cambiado. ¿Está preparado el enemigo para sobrevivir en este nuevo paradigma? Lo que hemos visto en los últimos ataques nocturnos no es un simple aumento de intensidad, sino la consolidación de una estrategia rusa basada en la sistematicidad y la sincronización como armas decisivas. Cada objetivo, una base aérea, un nodo ferroviario, una central eléctrica, es cuidadosamente seleccionado y atacado en perfecta coordinación, generando un efecto dominó que desestabiliza toda la retaguardia ucraniana. Aquí, la verdadera lección no es solo el poder destructivo, sino la capacidad de transformar el campo de batalla en un entramado donde ninguna zona es segura, y la amenaza puede aparecer en cualquier punto y a cualquier hora. La estrategia rusa aprovecha no solo su potencia de fuego, sino también la reserva tecnológica y la existencia de redes ocultas de coordinación. Incluso cuando sistemas como Starlink quedan fuera de juego, los ataques mantienen su precisión, demostrando que Moscú cuenta con canales alternativos y sofisticados que sortean los bloqueos occidentales. Este uso de tecnología encubierta y canales redundantes es una advertencia directa. Confiar ciegamente en infraestructuras convencionales o en la superioridad tecnológica clásica puede dejar a cualquier ejército expuesto y superado. Pero quizás la consecuencia más grave de esta presión constante no es solo la destrucción material. Es la erosión invisible de la moral, el colapso de la estructura de mando y la creciente sensación de vulnerabilidad. Cuando cada noche puede traer una nueva ola de destrucción, el mando pierde capacidad de reacción y las tropas, confianza en su seguridad. Ignorar esta lección sería condenar a cualquier nación a repetir el error de confiar en viejas recetas de protección, pensando que la frontera o la retaguardia aún existen. Llegados a este punto, solo queda preguntarnos, ¿cómo responderá Ucrania y el mundo ante la nueva realidad? Lo ocurrido no es un simple episodio, sino el prólogo de una historia aún sin final. Porque lo que presenciamos en estas noches de ataques coordinados no es solo la suma de explosiones y destrucción, sino la redefinición misma del conflicto. Antes, cada golpe parecía aislado, puntual, como si existieran zonas seguras, líneas de retaguardia, momentos de respiro. Pero ahora, la realidad es otra. El campo de batalla se ha convertido en una red donde ningún punto está a salvo. Las bases aéreas que antes daban cobertura, los ferrocarriles que movían recursos, las infraestructuras energéticas que alimentaban ciudades y defensa, todo se ha vuelto vulnerable ante la presión sistemática. No se trata solamente de daños materiales. La amenaza real es el cambio invisible, pero profundo, en las reglas del juego. Moscú ha demostrado que puede golpear de manera sincronizada, rápida y sin previo aviso. Ya no existen los frentes tradicionales. Cada noche, el equilibrio puede cambiar y la sensación de seguridad desaparece. Este es el nuevo paradigma. Una guerra donde el miedo y la incertidumbre son armas tan poderosas como los misiles hipersónicos y los drones kamikaze. Lo verdaderamente alarmante es lo que está en juego. Si Ucrania no logra adaptarse a este nivel de presión, corre el riesgo de perder mucho más que equipamiento militar. En juego está su capacidad de reponer fuerzas, de coordinar defensas, de mantenerse funcional ante el mundo. La pérdida de la logística y la energía no solo debilitaría la resistencia, sino que abriría grietas profundas en la reputación internacional y el futuro del Estado. Quienes observan desde fuera deben comprender que la magnitud de este cambio estratégico afecta a todos. Ignorarlo sería quedar desarmados ante lo que puede venir. En este momento, más que nunca,
Es fundamental analizar con mirada crítica, no solo los hechos visibles, sino lo que significan para la evolución del conflicto. Porque el verdadero desenlace aún no ha llegado. Así que te invito a reflexionar. ¿Estamos preparados para enfrentar una guerra donde el campo de batalla no tiene fronteras? Espero tus ideas en los comentarios. Si encontraste útil este análisis, te invito a suscribirte para seguir de cerca el desarrollo de esta historia, que, sin duda, aún tiene capítulos por escribir.